Hola, en un video previo habíamos analizado cómo un filtro tiene una respuesta que depende de la frecuencia. Es decir, tenemos una señal de entrada y una señal de salida. Y si nosotros metemos una señal con cierta magnitud y cierta frecuencia, la salida va a tener una magnitud que puede ser igual, superior o menor, pero la frecuencia se mantiene igual a la que hayamos metido. Sin embargo, la fase también va a cambiar, no solo la magnitud, sino que la señal puede ser atenuada, amplificada y desfasada. Esos son los efectos que va a tener un filtro. Y el grado de atenuación, amplificación o desfasamiento dependen o son función de la frecuencia de la señal. Por lo tanto, existe una clasificación de filtros dependiendo de su comportamiento en magnitud y fase, la cual es la siguiente. Tenemos el llamado filtro pasabajas, simplemente pondré pasabajas, cuyo nombre indica claramente que solo deja pasar las frecuencias bajas y el resto las va a rechazar. Obviamente esto debe de ocurrir a partir de una frecuencia que llamaremos frecuencia de corte. Antes de esa frecuencia tenemos 0 decibels, es decir, la señal pasa completamente normal, y después tenemos acá un número infinito de decibels, es decir, la atenuación negativo. La atenuación ya es tan grande que la señal se ha perdido totalmente. Estamos hablando aquí de filtros ideales, los cuales no existen en la vida real, pero nos ayuda a entender el concepto. Después tenemos un filtro pasa altas. En este caso, este tipo de filtro, como su nombre lo indica, no deja pasar ninguna señal a bajas frecuencias, y a cierta frecuencia nuevamente va a dejar pasar completamente la señal. Nuevamente, este es un filtro ideal. Existe otro tipo de filtro, que es el filtro pasabanda. Este filtro tiene la siguiente característica: no deja pasar ninguna baja frecuencia, y a cierta frecuencia, que llamaremos FC1, deja pasar la señal, y después nuevamente vuelve a limitar las señales que vengan con una frecuencia diferente a partir de un FC2. Durante este rango, desde FC1 hasta FC2, la señal pasa sin ningún problema, pudiera ser inclusive amplificada, pero fuera de ese rango es reducida o eliminada. Aquí tenemos dos conceptos importantes. Fíjense que aquí teníamos solamente una frecuencia de corte, igual acá. Pero aquí tenemos dos frecuencias de corte, lo cual nos lleva a un nuevo concepto que se conoce como ancho de banda. El ancho de banda, que generalmente se expresa por estas dos letras provenientes del inglés bandwidth, está dado por la diferencia entre la frecuencia de corte mayor menos la frecuencia de corte menor. Si este filtro, por ejemplo, deja pasar desde 100 Hz hasta 200 Hz, el ancho de banda en este caso sería de 200 Hz menos 100 Hz igual a 100 Hz, que es el ancho de banda, o desde el rango, bueno, más que el rango sería el ancho de las señales que sí pueden pasar, que sería en este caso de 100 Hz. Y existe otro tipo de filtro que se conoce como filtro rechaza banda. Al contrario de los filtros pasabanda, este tiene un comportamiento así, donde nuevamente tenemos dos frecuencias de interés, una FC1, una FC2, donde nuevamente el ancho de banda depende de esas dos, pero ahora ocurre que las señales que pasan son desde 0 hasta esa frecuencia de corte 1, y después desde la frecuencia de corte 2 hasta el infinito, idealmente. Y justo en ese ancho de banda son señales que no vamos a dejar pasar. A este filtro se le conoce como un filtro rechaza banda. Existe otro filtro que se le conoce como el filtro pasa todo, el cual deja pasar todas las señales de todas las frecuencias, pero este filtro tiene un desfasamiento. Aquí estamos hablando de desfasamiento, aquí estamos hablando de magnitud, ambos están en frecuencia. Y lo que hace este filtro es tratar de ajustar el desfasamiento sin afectar las magnitudes. Es decir, si una señal se retrasó por alguna razón mientras era llevada de un punto a otro, con un filtro pasa todo pudiéramos ajustar esos desfasamientos. En este caso nos vamos a enfocar más a los cuatro filtros más comunes, que son el filtro pasa bajas, el filtro pasa altas, el filtro pasa banda y el filtro rechaza banda.
Les comentaba que estos son filtros ideales. Este comportamiento cuadrado que vemos acá realmente no existe en la vida real. Y lo que tenemos son aproximaciones a esos filtros. Realmente, como ya veíamos en el video anterior, un filtro pasabajas tiene esta forma, empieza a caer a partir de cierta frecuencia. Un pasaltas tendría esta forma, un pasabandas tendrá esta forma y un rechazabandas tendrá esta forma más o menos. Justo vean que la frecuencia de interés o la frecuencia de corte no es donde empieza a caer exactamente desde una caída de 0 decibels hasta menos infinito número de dBs. Eso solo se da en los filtros ideales. En la vida real consideramos una frecuencia a la cual la señal ya cayó lo suficiente como para que podamos decir que ya estamos atenuando esa señal. Y por conveniencia se consideró que esta frecuencia de corte se da cuando la magnitud de la señal ya cayó 1 sobre raíz de 2, o lo que es lo mismo 0.707, o lo que es lo mismo menos 3.01 dB. Se consideró este valor porque cuando la magnitud en volts alcanza este valor, la potencia de la señal ya se redujo a la mitad. Eso podríamos explicarlo más adelante, pero de momento consideren esto. Cuando la señal de salida es 0.707 veces la señal de entrada, se considera que la potencia de la señal ya se redujo a la mitad y ahí consideramos la frecuencia de corte. Y esta frecuencia de corte se usa para todos los filtros, es decir, siempre para cualquier filtro consideraremos frecuencia de corte cuando la señal en volts ya llegó a un 70% de la entrada. Y el otro punto a considerar es el ancho de banda para los filtros rechaza banda y para los filtros pasa banda.